Hola, buenas tardes. Bueno, es buen día, pero dentro de nada ya buenas tardes. Bueno, quería agradeceros a todos vuestra asistencia después de una larga mañana con mucha ciencia y mucha información y dar las gracias a todos los organizadores del Congreso por organizar esta mesa con mi compañera Isabel, sobre todo por abordar un tema que es el de la nutrición y riesgo de desnutrición y desnutrición en las personas mayores. Yo como médico geriatra me siento muy afortunada de estar hoy aquí y agradezco mucho, ¿no?, que en estos congresos pensemos en las personas mayores. También me estoy dando cuenta que eso de mayor de 65 años está muy cerca, o sea que todos vamos a estar prontito por ahí y todos tenemos muchos pacientes y muchas personas, inclusive en la familia, a quien podremos dar consejos sobre el aspecto nutricional. Bien, me acompaña hoy aquí Isabel Orts. Ella es diplomata universitaria en enfermería, con un máster en ciencias de la enfermería y doctora por la Universidad de Alicante. Y tiene una amplia formación docente. Por un lado, colabora en programas de doctorado, tutora de tesis, ¿verdad?, en los alumnos con sus tesis, sus TFGs, que es una labor súper bonita y gratificante. Y además tiene también mucho interés investigador. Entonces, ha estado en colaboración con el Instituto Carlos III, el Instituto de Salud Carlos III, con muchos grupos de trabajo en investigación, como el Balmis, ¿no?, de Alicante, varios, me ha dicho muchos sitios. Me llamó la atención también el grupo CIBER, que trabaja con fragilidad y envejecimiento saludable. Y, bueno, tiene muchas publicaciones al respecto, podréis encontrar muchas cosas sobre ella. Y hoy, no me quiero retrasar más, nos va a comentar sobre este proyecto NutriFag, que está aún creciendo, aún en elaboración, y bueno, pues que va a tratar de informarnos acerca de cómo la hospitalización influye en nuestros mayores, sumándoles un riesgo de desnutrición, dándoles una desnutrición o contribuyendo a una desnutrición y también a una disfagia. Cosas muy, muy prevalentes en ellos, pero si cabe, pues saber cómo la hospitalización puede incrementar o hacer su aparición en estas personas, ¿no?, de edad avanzada. Así que os dejo con ella, que es la que más os va a contar, y muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Silvia. Bueno, buenos días. Primero de nada, gracias, Silvia, por la presentación. Gracias al comité organizador y al científico, sobre todo a Ángel Abad, que es uno de los partícipes del proyecto y el que me invitó a participar en este congreso tan multitudinario. Y gracias a los que estáis ahí, porque estáis ahí. Yo siempre digo que aquellos que se quedan a lo que les interesa es el mejor público del mundo, con lo cual os quiero dar las gracias. Nosotros os vamos a presentar, porque hay alguna representación del equipo, el estudio NutriFag. El estudio NutriFag está financiado por el Instituto Salud Carlos III dentro de la convocatoria de AES de 2021 y os voy a comentar un poquito cuáles los antecedentes o el por qué realizamos este estudio. Como sabemos todos, la desnutrición es un problema recurrente en personas de 65 más años, en todos los niveles de atención sanitaria, y además la desnutrición puede verse agravada por la presencia de enfermedades y problemas como la disfagia. Los pacientes hospitalizados tienen una gran necesidad de ingesta proteico-energética debido al aumento del metabolismo del estrés físico y debido a las enfermedades. La desnutrición proteica energética en pacientes mayores aumenta el riesgo de complicaciones como caídas, úlceras por presión e incluso la muerte. Falta una descripción general de las intervenciones que pueden ser efectivas, que puedan abordar este complejo problema de la desnutrición en personas mayores y en el contexto hospitalario. Frecuentemente, la desnutrición está precedida por un estado de riesgo de desnutrición, pero el riesgo de desnutrición a menudo no se detecta durante ese ingreso. Por ello, la valoración y el seguimiento del estado nutricional y de la disfagia durante los procesos de hospitalización son cruciales para proporcionar unos cuidados de máxima calidad. En la actualidad existe la necesidad de una evaluación del riesgo nutricional, ya lo hemos visto en alguna de las conferencias que hemos visto a lo largo del día,
y, además, ha de ser rutinaria, ha de ser también llevada con una responsabilidad compartida por parte de los equipos de atención sanitaria y equipos multidisciplinarios amplios. Además, como novedad, se hace énfasis en este proyecto en la satisfacción del paciente con los servicios de la comida del hospital. El nivel de aceptación de la alimentación hospitalaria guarda una importante relación con la satisfacción global del usuario y su calidad de vida durante el ingreso. Por ello, es necesario implementar investigaciones en las que se incluya esa valoración de la satisfacción y la calidad de los menús hospitalarios durante el ingreso. En concreto, introducir una valoración y seguimiento del estado nutricional y de la disfagia durante los procesos de hospitalización son cruciales, como hemos dicho. Los hallazgos descritos anteriormente respaldan la necesidad, por tanto, de evaluar el riesgo nutricional en cada ingreso, ya que se ha constatado que afecta hasta el 65% de los pacientes hospitalizados. Además, hay que intentar establecer de una forma clara todas las funciones y responsabilidades de cada miembro de los equipos multidisciplinarios de atención sanitaria para esa atención nutricional y también analizar el costo-beneficio, como también hemos visto en otras comunicaciones. Es importante empezar a establecer o seguir estableciendo una cultura de promoción alimentaria interprofesional. Bien, los objetivos del estudio que nos planteamos, el objetivo general fue evaluar el riesgo de desnutrición y el estado nutricional al ingreso y su evolución hasta el alta en pacientes de 65 o más años ingresados en unidades de hospitalización médicas o quirúrgicas en hospitales del Sistema Nacional de Salud. Como objetivos específicos son identificar la incidencia y prevalencia del riesgo de desnutrición, así como su diagnóstico y los factores asociados al ingreso, al seguimiento y al alta. También describir la evolución del estado de nutrición del paciente durante la hospitalización, analizar la estancia media, la mortalidad hospitalaria y el reingreso precoz en función de ese estado nutricional al ingreso y teniendo en cuenta también la presencia de disfagia en la cohorte de estudio. Además, queremos determinar prevalencia e incidencia de disfagia y sus factores asociados y conocer la satisfacción en la calidad de la alimentación de los pacientes al alta, el tipo de servicio de alimentación del hospital y las características de la unidad de nutrición hospitalaria. Bien, el diseño del estudio, como ven ustedes aquí, es un estudio observacional prospectivo. Se desarrolla en 9 hospitales públicos del Sistema Nacional de Salud, de 7 comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Canarias, Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia y Navarra. Ellos son el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, Hospital General Universitario Insular de Gran Canaria, Las Palmas, Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín, en Las Palmas también, Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida, Hospital Universitario de Navarra en Pamplona, Hospital General Universitario Reina Sofía en Murcia y, por último, los 2 hospitales de la Comunidad Valenciana donde estamos son el Hospital Universitario y Politécnico de la Fe de Valencia y el Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante, que es el coordinador del proyecto a través del Instituto de Investigación Sanitaria ISABIA. Bien, el equipo, como ven ustedes aquí, está compuesto por enfermeras, médicos, nutricionistas, matemáticos. Intentamos tener un perfil clínico, asistencial y docente, e incluso como investigador y de gestión, y así intentamos que se mantenga ese equilibrio entre la academia y la clínica, cuestiones cruciales a la hora de poder desarrollar proyectos que sean relevantes para la práctica y que sirvan, por tanto, para luego ser trasladados sus resultados a la práctica clínica. Creemos de una manera importante en una investigación colaborativa. Aquí tenéis una muestra de todo el equipo formal de Nutrifag y también comentaros que creamos un grupo asesor ciudadano en el que tenemos la opción de poder incorporarlos en las fases del diseño de la manera que
que más o menos nos está guiando la literatura. Bien, en cuanto al tipo de muestreo, está siendo un muestreo consecutivo. El tamaño de la muestra que calculamos fue de 4.077 pacientes, donde se tenían que reclutar un total de 453 en cada uno de los hospitales. Los criterios de inclusión son pacientes de 65 o más años que ingresan en las unidades de hospitalización médica y quirúrgica, por tanto, quedan excluidas cualquier unidad de servicios o de cuidados especiales, que permanezcan o se estime su permanencia en el hospital al menos de un mínimo de 48 horas y, obviamente, que nos firmen su consentimiento informado. Como criterios de exclusión establecimos pacientes que ingresan ya con nutrición enteral o parenteral, pacientes en una situación terminal con un diagnóstico principal de cáncer, ingresados en las unidades de críticos y con diagnóstico de COVID en el ingreso o durante el ingreso. Aquí tienen un diagrama de cómo se hace el reclutamiento y pasamos a exponerle cuáles son la batería de variables e instrumentos que desarrollamos en Nutrifag. Valoramos variables sociodemográficas y relacionadas con la hospitalización. También valoramos variables funcionales, clínicas y cognitivas a través del índice de Barthel, el cuestionario de Pfeiffer, la comorbilidad, la polimedicación, el perfil del riesgo con la escala de Braden y si hay o no infección activa. También establecemos el estado nutricional. Aparte de obtener los parámetros antropométricos y bioquímicos, hacemos el cribado con la escala MAS, establecemos en función de la escala MAS si tienen diagnóstico o no de nutrición con los criterios GLIM, determinamos o recogemos, mejor dicho, cuál es la atención nutrición establecida en cada uno de los centros y también hacemos un registro diario de la ingesta de todos los participantes del estudio. En cuanto a la disfagia, hacemos a todos los participantes el cribado de sospecha de disfagia con el GIT-10 y su diagnóstico con el MEC5. Además, también en este caso establecemos cuál es la atención nutricional establecida en cada uno de los centros. En cuanto a la calidad y el entorno alimentario, pasamos una encuesta de satisfacción al alta. Hacemos también, recabamos información relativa al servicio de alimentación del hospital y qué características tienen la unidad de nutrición hospitalaria, porque entendemos que no todas tienen los mismos recursos humanos, los mismos protocolos, etc. En cuanto al contexto, obviamente distinguimos qué tipo de hospital, de qué hospital procede el paciente y de qué unidad de hospitalización procede. Y como variables relacionadas con el proceso asistencial, medimos los días de estancia, el reingreso precoz y la mortalidad hospitalaria. Aquí tienen la figura de cuál es el procedimiento de recogida de datos. Como ven ustedes, se agrupa en tres fases. La inicial, que es la fase del ingreso, la basal, donde se recogen todas las variables o prácticamente casi todas las variables menos las de alta que hemos comentado. Luego, si el paciente continúa ingresado al 7º día, se le vuelve a realizar una serie de recogida de datos, no todas, pero sí gran parte de ellas. Y luego, en el momento del alta, se vuelve a evaluar, digamos, todas estas variables comentadas. Una cuestión importante que también aparece en la diapositiva es que el proceso de recogida de datos se realiza a través de la aplicación REDCap, que permite la recogida de datos desde un ordenador o desde cualquier otro dispositivo móvil. Actualmente, el estudio consta de 44 cuestionarios, con 1.389 variables, distribuidas, como hemos dicho, en los 3 momentos de recogida de datos. En la tabla se detalla qué cuestionarios se recogen en cada uno de los momentos. Con REDCap nos permite que cada responsable de los centros tiene la posibilidad de consultar o editar sus participantes,
que el investigador principal y el responsable del desarrollo del estudio tiene acceso a todos los datos para la depuración, explotación, etcétera, y que además REDCat cuenta con un sistema de auditoría en el que se registra en qué momento se complementan los datos, quién lo hace y a través de los identificadores se pueden detectar posibles mejoras y subsanar cualquier valor perdido. Además, porque somos muy conscientes de que el trabajo en la práctica clínica, el desarrollo de una investigación, sobre todo una investigación con tantas variables a recoger y con tanta envergadura, suponía un esfuerzo importante, hemos intentado que todas aquellas variables que se pudieran autocalcular y les sirvieran para poder establecer si finalmente tenían o no tenían desnutrición o estaban en riesgo de tenerla, la tuvieran para poder incluso actuar al respecto. Y, por tanto, así facilitar un poco también la práctica clínica diaria, aunque fuera en el entorno del estudio. Y luego otra cuestión también, esta herramienta tiene la posibilidad, como les he dicho, de utilizar la recogida de datos a través de la web, ¿vale? Que la mayoría de los hospitales la utilizan, pero también éramos conscientes que no todos los hospitales tenían bien wifi, tenían bien la posibilidad de estar conectados continuamente, por distintos problemas que no voy a comentar aquí ahora, y entonces sí que necesitábamos tener una aplicación web que no necesitará esa conexión a Internet. Y REDCat sí que tiene la aplicación a la app y, como ven aquí, son pantallazos de la aplicación en la que los propios investigadores pueden dar de alta a los participantes del estudio en función del momento en el que esté y poder ir incorporando toda la información necesaria para el estudio. Además, REDCat tiene alertas que nos va avisando de cuándo tenemos que hacer pues, el seguimiento a los 7 días, a medida que se vaya pasando, digamos, los momentos en los que hay que hacer las recogidas de datos. Otra cuestión también importante es que éramos muy conscientes que éramos muchos investigadores que íbamos a introducir datos y es crucial la calidad de los datos, ¿no? Entonces, como ven aquí, tienen muestra de vídeos que realizamos en el grupo de Nutrifact para que todas las mediciones fueran elaboradas de la forma adecuada. Hubo un entrenamiento previo, ¿de acuerdo? Y también hubo una fase de piloto para intentar que todo el mundo hiciera exactamente todo el procedimiento de la misma manera y de una forma adecuada. Aquí tienen el cronograma, que se lo he puesto porque, como pasa en los proyectos y más de esta envergadura, vamos retrasados, aunque tenemos, ahora solo les podré dar datos de reclutamiento, pero y dado que salíamos de una pandemia, dado que necesitábamos REDCat, pues retrasamos un poco la recogida de datos, pero creo que estarán de acuerdo conmigo que es mejor empezar un poco más tarde y empezar bien que empezar mal, ¿no? Con lo cual, tenemos esperanzas de que sí que vamos a terminar. Y como le decía, aún solo podemos dar datos de reclutamiento. Aquí tenemos los datos por hospital entre incluidos, excluidos y retirados, que hemos valorado a 2.146 pacientes. Y, como les decía, las unidades de hospitalización médica o quirúrgica o mixta eran nuestras unidades de estudio y básicamente son principalmente de unidades médicas. Y aquí tienen el número total de pacientes incluidos, quitando a los excluidos, que estamos actualmente en un total de 1.376. Tenemos un porcentaje del 53% de hombres y el resto mujeres y una media de edad de 79 años. ¿De acuerdo? Y luego también comentaros que en el proyecto teníamos planteado el desarrollo de la página web, que ya está en marcha. Somos conscientes de que tenemos que seguir alimentándola y nos faltan cosas por hacer, pero ahí vamos incorporando todas las noticias importantes, los equipos completos, porque se me ha olvidado comentar, y disculparme,
el equipo que habéis visto aquí en la diapositiva es una parte del equipo, porque luego tenemos enfermeras, nutricionistas, médicos que están en el grupo clínico asociado que para poder coger toda esa cantidad de datos y esos pacientes son totalmente necesarios. Y creo que he ido un poquito rápido, pero yo ya he acabado y así me pueden hacer preguntas, que pueden hacerlas. Gracias. Quería decir, sé que hay muchos compañeros que están en Nutrifaja aquí y que no se os olvide que antes de irnos nos subimos aquí y nos hacemos una foto para la web y para todos, ¿vale? Muy bien, Isabel, pues muchas gracias. Nos ha parecido un proyecto, bueno, ambicioso, con muchos aspectos para valorar y seguro que mucha información para recabar y que va a ayudar mucho. Bueno, quería preguntar primero entre vosotros si tenéis alguna pregunta. Aquí tenemos una. Bueno, buenas tardes. Enhorabuena. Un proyecto interesantísimo y estoy segura que va a dar unos resultados increíbles. Yo soy enfermera, me llamo Rosana Aisbor y estoy en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias, en Alcalá de Henares. Como es tanta información, o a lo mejor no he estado ya atenta, pero sí quería saber si habéis tenido en cuenta, dado que el estudio se hace sobre paciente hospitalizado, la farmacología que recibe ese paciente, porque todos sabemos que hay muchos fármacos que interfieren no solamente en la forma de nutrirse o alimentarse un paciente, mejor dicho, sino también, sobre todo, en su estado neurológico y, por lo tanto, en las alteraciones de la deglución. Sí, sí, recogemos si hay o no polimedicación y obviamente el diagnóstico médico al ingreso y al alta con el código CIE-10, sí. Gracias. Aquí tenemos otra pregunta. Y no se te oye. Espera, te pasamos un micro enseguidita. Bueno, Isabel, primero felicitarte porque la exposición ha sido estupenda. Y luego llevamos muchos años trabajando, ¿no?, en este proyecto y me gustaría preguntarte de dónde, o sea, cómo surgió. Vale, como ha dicho Silvia, yo también trabajo en el Instituto Salud Carlos III, en la unidad de investigación en cuidados y servicios de salud. Y siempre nos hemos propuesto que la investigación, como he dicho en mi conferencia, ha de ser una investigación colaborativa en la que puedan participar distintos profesionales de distintos lugares y de distintas investigaciones. A raíz de ahí empezamos a realizar jornadas para proponer proyectos de investigación que puedan ser susceptibles de enviarlos a las convocatorias de financiación, donde premian que haya una investigación multidisciplinar, que haya una investigación donde haya clínicos, académicos y de distintos grupos. Y entonces, a partir de ahí, es cuando obtuvimos el interés de distintos, bueno, de los que actualmente están, ¿de acuerdo? Y, de hecho, seguimos con ese interés. Y este proyecto empezó en el año, llevamos trabajando pues más de 4 o 5 años. Lo que pasa que en la primera vez que lo enviamos al FIS nos dijeron que no y la verdad es que lo agradecimos, primero porque vino la pandemia, con lo cual durante la pandemia hubiese sido imposible hacerlo, como os podéis imaginar, pero también nos ayudó a madurar más el proyecto, a perfilar y a mejorar cosas, con lo cual también animo a que si nos rechazan un proyecto en el FIS, que revisemos qué es lo que hemos hecho mal, lo mejoremos y volvamos a intentarlo porque creo que es importante. Te he contestado, ¿no? Perfectamente. Allí tenemos otra pregunta. Hola, nada, felicitarte por el estudio, creo que va a dar muchos y muy buenos resultados. Quería preguntar, ¿habéis tenido en cuenta la forma de categorizar la complejidad de los pacientes? Pues criterios de paciente pluripatológico, paciente crónico complejo, algún tipo de medida de la fragilidad, de la vulnerabilidad, porque yo creo que eso está claro que está muy relacionado.
Tenemos el Question of Rail, también tenemos el Charlson, la polimedificación, tenemos el nivel cognitivo a través del Pfeiffer y eso también nos puede ayudar a poder hacer, como tú dices muy bien, reagrupar en qué paciente puede ser más complejo o no. Pero eso es a posteriori cuando veamos, digamos, las características. Gracias por la apreciación. Muy bien, pues otra pregunta. Tenemos aquí delante. Aquí delante. Levanta la mano, Ángel. Levanta la mano, Ángel, eso. Felicitarte por la presentación, ¿de acuerdo? Y desde luego por tener la oportunidad de colaborar en este proyecto tan interesante. Precisamente un proyecto multidisciplinar con tantas unidades. ¿Cuál es la clave o claves para poder coordinar tantos hospitales, tantas unidades involucradas? Porque con nosotros es fácil, ¿no? La comunicación es fluida, pero hay muchos hospitales, mucha distancia. ¿Puedes comentar algo al respecto? Gracias, Ángel, por la pregunta, porque es compleja. De hecho, el Hospital General de Alicante es uno de los que mejor lleva el reclutamiento, ¿no? Yo creo que la idea es tener en todos los equipos al menos 2 o 3 personas que tiran del carro, y eso es importante, ¿de acuerdo? Tener siempre una comunicación fluida y que estar disponible. Aquí tenemos a Antonia y a otras compañeras pues que las 24 horas del día me dice, oye, estoy metiendo a este paciente y me pasa esto. O no tienen claro cualquier cosa y estás ahí disponible. Y tener siempre una periodicidad, unas reuniones continuas para que todo el mundo tenga los procedimientos claros y haya la menor variabilidad. Pero yo creo que la clave está en el interés que tienen todos los que están en el proyecto. Gracias. Muy bien. Pues si no hay más preguntas, yo volveré a agradecer a Isabel su interés por estudiar esto en esta población. Recordaros que los mayores son los grandes usuarios del sistema sanitario, los que más ingresan en nuestros hospitales, que nuestros hospitales son generadores de dependencia en los mayores y que la nutrición es algo que tenemos que tener muy presente para que esto no ocurra. La valoración de la fragilidad, como ya he dicho, es fundamental, que nos informa de qué reservas tenemos y sobre esa tener el aspecto de la nutrición presente es muy importante. Y sabéis que muchos mayores entran fuera de los estudios solo por edad, ¿no? Luego centrar algo en ellos me parece genial. Así que enhorabuena a ti y a todos ustedes por estar con nosotros hasta estos momentos. Gracias. Gracias.